Buenos días a todos. Intentaré ceñirme, sé que no lo voy a conseguir a los 8 minutos, pero no, corro un papel por aquí, o sea que no hay ningún problema. En todo caso, lógicamente, os remito a la comunicación tal y como se ha publicado. Tengo que empezar diciendo precisamente que ayer el profesor Domènec Font me comentó que, así como el abstract le había parecido polémico y fuerte y agresivo y, bueno, que generaría o podría llegar a generar un cierto tipo de debate, la comunicación me había quedado un poco tibia. Lógicamente, eso es porque me adjudiqué el papel de profesor universitario, que cumplo aquí al lado, y me centré en lo que era un estudio de un problema, que es el tema del guión y el maltrato del guión en el actual mercado cinematográfico y en el actual modelo industrial que se sigue de forma mayoritaria en este país, y que, lógicamente, eso llevaba a establecer un texto mucho más suave, mucho más educado, y aprovechando precisamente la lectura y la brevedad de la comunicación en esta exposición, lo que voy a hacer es ser directamente políticamente incorrecto y aprovechar el auditorio para lanzar algunos temas, no sé si serán del agrado del auditorio o serán lo suficientemente estimulantes, pero de alguna manera para sacarme toda esa rabia que no he sabido transmitir o que no he podido, lógicamente, transmitir en el escrito. Aparte de ser profesor universitario y específicamente profesor de guión, soy también guionista o he trabajado como guionista ocasionalmente en productos realizados en régimen de coproducción entre España y Estados Unidos, como han podido ser películas que algunos imagino que conoceréis, como Darkness, Palabras encadenadas, que al final fue una película solamente, digamos, producida para el mercado de habla hispana, y tangencialmente, diría que casi residualmente, una pequeña colaboración en El maquinista. Hay otras películas, que son a las que me refiero, a las que no se ven quizá de una mayor altura hipotética o virtual desde el punto de vista intelectual, como podrían haber sido la primera película como director de cine de Calixto Vieito, una colaboración, un guión hecho a medida y por encargo de Toni Salgot, uno de los directores más olvidados de este país. Es uno de los, creo que es el único español y catalán que tiene una película en el MoMA de Nueva York en el fondo bibliográfico, en el fondo filmográfico del museo. Y la segunda película de Luis de la Madrid, que no sé en qué quedará, pero que por el momento es un proyecto tremendamente estimulante hasta que vengan las fuerzas vivas de las productoras y destrocen y, digamos, desvirtúen completamente el proyecto. El título de las películas que no se ven, Carrier contra Mackie, es un título que toma, lógicamente, la idea del libro de Carrier, la película que no se ve, Carrier, además como escritor y como teórico del guión, y lo contrapongo con ese otro bestseller, con ese otro hoy por hoy personaje insustituible en cualquier productora y en cualquier departamento de desarrollo, que es el verdadero talón de Aquiles del problema que intento aquí plantear, que es Robert McKee. El libro de Robert McKee para mí es un libro de estos de autoayuda para escribir guiones, lo tengo que decir así de claro. Pero, curiosamente, si habéis visto, por ejemplo, Adaptation de Spike Jonze con el guión de Kaufman, es una perfecta ilustración de lo que es el problema hoy por hoy de escribir, no sé ya si para Hollywood o en general para el cine y para el cine que tiene un horizonte comercial concreto. Yo, en mi experiencia profesional, cada vez que entro en una productora y me presentan al departamento de desarrollo, que insisto que es la bestia negra siempre, son los que fiscalizan tu trabajo, gente a la que a lo mejor yo en mi asignatura suspendería, pero están allí para suspender o para matizar o para filtrar todo lo que yo pueda aportar. Lo primero que hago es mirar en las estanterías, así disimuladamente, para ver si el libro de Robert McKee está en la estantería. Por suerte, el libro de McKee, todos lo conocéis, está en todas las librerías no especializadas, es decir, está en el Corte Inglés, o sea, existe como bibliografía cinematográfica específica, y es un libro voluminoso, es un libro además editado con una portada, con un color que desde lejos lo ves, y lógicamente en el momento que entro en una productora y veo que el libro está en la estantería, se me ponen los pelos como escarpias y a partir de ese momento saco mis armas para desactivar lo que ya sé que va a ser el problema de la activación del sistema de filtro y de reciclaje del proyecto que yo lleve y que yo ponga encima de la mesa. Insisto que esta idea no es para nada nueva, es decir, los guionistas siempre se han quejado y yo pensaba que cuando me dedicaba a la teoría y al estudio de la historia del cine, pues era una cuestión casi como de literatura, ¿no? El guionista como poeta desesperado que perdía el control creativo de su obra. Puedo asegurar que es muy difícil y que el 90% de guionistas se quejan
exactamente de lo mismo, y no en el cine de Hollywood simplemente, sino también en el cine europeo y, sobre todo, lógicamente, en el raquítico cine español. El gran problema para mí es que el cine español, cuando porque tiende de alguna manera a imitar el modelo de Hollywood, lo que hace es coger lo peor de ese modelo y aplicarlo de forma sistemática, y eso es un error absoluto. Yo, una de las experiencias más surrealistas que he tenido, y me ha servido para dar muchas clases y porque además guardo los documentos de aquel encuentro, fue una ocasión en la que me reuní con un equipo de desarrolladores de guión que vienen de disciplinas completamente distintas a lo que sería propiamente el tema de la literatura o el tema de la estética cinematográfica o la historia del cine. Vienen de económicas, vienen de otros ámbitos, y de repente me encontré con que alguien, que lógicamente cobraba su sueldo a final de mes, había reducido el guión, un guión mío que se tenía que poner encima de la mesa y se tenía que analizar en ese momento, lo había reducido con unas extrañas artes de marketing y demás a uno de esos quesos de estadística donde estaban perfectamente cortados todos los segmentos de lo que eran los diferentes valores de producción que tenía ese guión en sí. Y no estoy hablando de una cuestión de marketing, estoy hablando de creación de personajes, estoy hablando de curvas dramáticas, es decir, alguien se había dedicado a convertir lo que era una cuestión de sentido común desde el punto de vista estético, desde el punto de vista creativo, a analizarla como si fuera un producto de mercado que no tiene nada que ver con aquello que vemos en la pantalla. El problema es que tanto el libro de McKee como otro de los grandes problemas de hoy por hoy del cine contemporáneo y de la producción de cine contemporáneo, que es el PowerPoint. Es una de esas cosas también que me ponen bastante los pelos de punta cuando me lo encuentro en las reuniones de creativos, son los parámetros a partir de los cuales muchas veces se hace el 80% del cine que finalmente llega a las pantallas. Hay más libros que se emplean de la misma manera. Hay otro libro que es también muy clásico dentro del género o del subgénero, que es el de Vogler, el del viaje del escritor, que es otro de esos parámetros que hoy por hoy se aplican a todo. Es decir, el famoso viaje del héroe, que sirve para determinadas cosas, hoy por hoy te lo ponen encima de la mesa constantemente para que tú cojas tu historia, sea de lo que sea, tenga la identidad que tenga y intentes filtrarla, intentes pasarla, intentes pervertirla y violarla hasta que quepa en el famoso círculo con el viaje del héroe y sus etapas. Es una auténtica aberración, y es una aberración que muchas veces olvidamos que la propia, y esto es un reproche que hago en mi doble condición de estar a los dos lados del espejo, tengo que ir terminando, lógicamente tenemos también culpa desde la academia. Tienen culpa nuestros alumnos o vosotros como alumnos cuando nos exigís pautas de comportamiento del guión, cuando nos exigís reglas precisas para hacer guiones que funcionen, hacer guiones que triunfen y, sobre todo, desde el punto de vista de la crítica especializada, que muchas veces habla del autor como el responsable último de la película ya terminada y desestimando el traumático y costoso proceso que hace que muchas veces las verdaderas esencias, la verdadera identidad de un producto se vaya quedando por el camino para convertirse en aquello que la industria quiere de forma mayoritaria, que son productos sin ningún tipo de identidad, de usar y tirar y perfectamente exportables. Muchas gracias.